En Charlando sobre el mieloma múltiple, hoy charlamos con el doctor Bruno Paiva, que todos conocéis ya. Buenos días, Bruno. ¿Qué tal? Buenos días, Teresa. ¿Cómo estás? Bien, yo bien. ¿Y tú también? Sí, bien. Nada, yo quería hablar contigo, como te decía el otro día, pues un poco para refrescar cómo vas con el tema del ENGUS, ¿no? De este proyecto tan ambicioso, ¿no? De clasificar a personas con gametopatía monoclonal de significado incierto en aquellas que sí pueden tener para simplificar, una enfermedad maligna y aquellas que definitivamente no la van a tener. ¿Cómo vas? Cuéntanos un poco. Vamos, pues mira, parafraseando a alguien muy conocido que lo dijo hace poco y generó mucha controversia, vamos como una moto. Sí. No, es decir, bueno, si me permites un breve recordatorio de qué va el proyecto. Sí. Sí, partimos del principio que llegar a tener una gammapatía monoclonal va a ser algo frecuente, esperable, incluso diría, en un porcentaje no desdeñable de la población que va envejeciendo. Por lo tanto, debemos afrontarlo con cierta naturalidad, cierta normalidad y de alguna forma intentar romper ese vínculo tan estrecho que existe entre esa gammapatía monoclonal de significado incierto y la transformación a un tumor maligno y, en muchos casos, incurable, como puede ser el mieloma, pero también la amiloidosis sistémica primaria, la macroglobulinemia de Waldenström, etc. En definitiva, queremos algo muy sencillo, que es poder generar las herramientas que sean capaces de decir al hematólogo y a la persona con una gammapatía monoclonal de significado incierto que algunas pueden llegar a tener un significado clínico por riesgo de transformación, otras en un principio no tienen cualquier significado clínico. ¿Tiene usted una proteína anómala en el suero? Sí, es reflejo de la edad, pero no va a dar nada clínicamente relevante. Este es el objetivo, es muy sencillo, como puedes ver. Claro, el problema es que realmente la inmensa mayoría de las gammapatías no van a tener cualquier significado clínico, solo unas pocas tienen. Entonces, para predecir muy bien esas pocas, nos obliga a estudiar muchísimas gammapatías. Y en eso nos hemos metido. Hace año y medio nos propusimos estudiar 5.000 gammapatías para tener la robustez de datos estadística para generar esas herramientas que sean capaces de discriminar entre una gammapatía monoclonal con y sin significado clínico. Pues bien, debo decir que tras haber empezado el proyecto hace un año, año y medio, tras la primera fuente de financiación, estamos detrás de más. Tengo que dar las gracias a la comunidad española de pacientes con mieloma múltiple que ha recaudado una cantidad de dinero que se nos ha donado precisamente para llevar a cabo este proyecto y estamos sumamente agradecidos. Pues bien, después de conseguir fondos para empezar el proyecto, hoy por hoy vamos ya con más de 1.000 casos estudiados, 1.000 casos. Es decir, ¿nos quedan 4.000? Sí, nos quedan 4.000. ¿Nos queda mucho trabajo? Sí, nos queda mucho trabajo. Pero hemos demostrado, diría que nos hemos autodemostrado que somos capaces de hacerlo. Como grupo aquí y como proyecto de país, somos capaces de estudiar 1.000 gammapatías en un año. Y digo proyecto de país porque aquí estamos estudiando individuos con una gammapatía de todos los rincones del territorio nacional, incluidas las Islas Baleares y las Islas Canarias. Por lo tanto, es realmente esperanzador ver que somos capaces de generar tantos datos en tan poco tiempo y estamos viendo, porque hay una comunicación diaria entre el laboratorio aquí en Pamplona y el investigador principal de cada hospital. Y estamos viendo cómo la información que estamos generando realmente es útil de cara a afinar un poco en la caracterización de esas gammapatías. Debo decir además que el estudio no es solo estudiar una vez 5.000 gammapatías y ya está.
No, queremos estudiar cada persona una vez al año durante 5 años. Y de hecho, llevamos ya más de 200 casos que hemos estudiado 2 veces. Y estamos viendo que ha sido un acierto. ¿Nos complica mucho la vida? Sí, porque al fin y al cabo estudiaremos casi 25.000 muestras en 10 años. Pero estamos viendo que fue un acierto, puesto que estamos viendo en algunos casos cómo los números en la sangre pueden cambiar mucho de un año al otro y por lo tanto hace falta sacar este álbum de fotografías de 5 años de duración. Respecto a lo que hablabas hace un momento, ¿no? Que era algo bastante común en la población mayor, ¿no? Cuando se va envejeciendo, que era algo que podía parecer, ¿no? Que causaba intranquilidad, pero podía parecer. Una pregunta, ¿y en las personas jóvenes, una persona joven con una gamapatía joven, por debajo de 40, puede ser una alerta o no? ¿Cómo lo consideras? Bueno, es un tema delicado, lo Sí. cual quisiera cuidar mucho mis palabras para, uno, para en absoluto ser alarmista, dos, por la escasez de datos. Es cierto que la inmensa mayoría de las personas con una gamapatía tienen una edad normalmente superior a los 60 años. Dicho esto, hay personas en la década de los 30, 40, 50 años que también tienen esa banda monoclonal en suero que diagnostica la gamapatía, que lleva el diagnóstico de la gamapatía. ¿Hasta dónde insisto, puede ser escasez de conocimiento mío y también escasez de datos? Que una gamapatía sea diagnosticada a una edad más temprana, eso por sí solo no conlleva a un mayor riesgo de que se pueda generar un mieloma, una amiloidosis, etc. Creo que no es un factor de riesgo. Ahora, cuanto más tiempo pase, sabiendo que el riesgo de transformación es de 1% al año, Aumenta. hay más tiempo para que se pueda dar ese evento. Entonces, por esto yo creo que nos reitera y nos anima aún más a seguir adelante con el proyecto, porque a una persona que se le detecte esa gamapatía a una edad, pues en torno a los 40 años, querrá saber aún con más inquietud si su gamapatía puede llegar a tener significado clínico o no. Entonces, evidentemente lo estudiaremos también. Nuestra serie de 1000 casos refleja lo que uno se esperaría, es decir, la mayoría de los voluntarios en el estudio tienen una edad entre 60 y 70 años, pero también los hay más jóvenes y estudiaremos y proporcionaremos, ojalá, herramientas para todas las franjas de edad. Me quedo con unas palabras tuyas para volver a repetir lo que creo que es uno de los lemas del proyecto. Es decir, queremos cambiar el nombre a la condición y queremos cambiar un concepto. Y el concepto es que la detección de una banda monoclonal, de una proteína monoclonal en suero u orina, no se asocie, no se interprete como un estadio precoz del cáncer, un estadio temprano del cáncer. Si sabemos que la inmensa mayoría de esas gamapatías no van a desarrollar ningún tipo de complicación clínica, asociar una banda monoclonal a un estadio premaligno, bajo mi punto de vista, hoy por hoy, creo que podemos ser mejor. Hace 50 años, el conocimiento nos llevó a la definición de esta condición. Creo que hoy por hoy podemos hacer mucho mejor. Y eso es lo que queremos, romper ese vínculo que existe entre detección de una banda en suero orina y la presencia de un estadio premaligno del cáncer, en este caso, los tumores de células plasmáticas. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Habría una pregunta que yo, la verdad, nunca te la he hecho
y que la he tenido en la cabeza muchas veces, porque la gamapatía en la industria no es una enfermedad, ¿no? Es un tema, yo no sé si es controvertido o no, pero para el cual creo que no hay consenso a nivel terminológico, es decir, si uno ve las guías, los trabajos científicos, suele ver dos tipos de definición, o bien pacientes con gamapatía o bien personas, individuos con una gamapatía. Lo que este proyecto busca es consolidar la definición de individuos, personas con una gamapatía. Vale. Y no pacientes. Vale. Me refería un poco a eso, ¿no? Bueno, yo creo que ha quedado muy claro y si no, pues dentro de unos meses volvemos a refrescar. Bueno, ha salido un artículo ya hace unos días, ¿no? No voy a decir que ha causado polémica, porque no lo ha causado. Lo que ha causado es extrañeza y ha llamado la atención, creo yo, bajo mi punto de vista. Que habéis diseñado una calculadora que identifica un grupo de pacientes oncológicos con mejor pronóstico. ¿Nos cuentas de la calculadora? Sí, además con mucha ilusión porque es un proyecto muy nuestro. Es decir, me explico, muy nuestro, muy español, sí. siendo portugués. Pero bueno, ya sabes que mi corazón está mitad en Portugal, mitad en España, incluso quizás 2/3 partes aquí, ¿no? Ya me he sentado aquí, tengo familia aquí. Dentro de un par de años habré vivido la mitad de mi vida en Portugal y la otra mitad en España. O sea que, pero es un proyecto muy nuestro, muy español, muy del grupo cooperativo, porque solo ese trabajo de décadas cooperativo entre muchas personas permite desarrollar una calculadora. Y ahora explico de qué va esa calculadora. El origen del proyecto, de ese trabajo, tiene lugar en la inquietud que tienen muchos hematólogos que llevan pacientes con mieloma, y es que hay pacientes con mieloma múltiple activo que han recibido tratamiento que no han alcanzado la mejor respuesta posible, sea una remisión completa, sea una enfermedad mínima negativa, pero que aún así no recaen. Y no recaen durante mucho tiempo, 3, 4, 5, 6, 7 años, e incluso muchas veces sin estar bajo tratamiento continuo hasta una posible progresión. De hecho, la evidencia de ese pequeño grupo de pacientes, muy pequeño, pero que es visible, ha sido uno de los argumentos en contra de los beneficios de alcanzar una respuesta de calidad al tratamiento. Sí. Pues bien, a raíz de eso, el Grupo Español de Mieloma lo que hizo fue, vamos a tratar de definir, caracterizar y generar las herramientas para identificar prospectivamente qué pacientes pueden llegar a alcanzar una supervivencia muy larga en el tiempo, pese a no haber alcanzado la mejor respuesta posible. Y teníamos indicios por trabajos previos del grupo que ese perfil MGUS-like quizás era el biomarcador con mayor probabilidad de predecir ese grupo. ¿Qué significa eso? Significa que en un paciente con mieloma activo de nuevo diagnóstico, antes de empezar el tratamiento, cuando se le extrae la sangre medular, el aspirado de médula ósea, y lo estudiamos por citometría de flujo, lo que vemos cuando hacemos el estudio es un patrón de infiltración en la médula más característico de una gamapatía que de un mieloma. Es decir, el paciente cumple criterios de diagnóstico de un mieloma, eso es incuestionable, pero a nuestros ojos, citometristas, se parece más a una gamapatía. Entonces, hemos generado las herramientas informáticas para clasificar a los pacientes con o sin este fenotipo MGUS-like. MGUS, del inglés de gamapatía monocular, significado incierto. Entonces, lo hemos generado, confirmamos que efectivamente los pacientes con ese perfil tienen unas tasas de supervivencia muy elevadas, en torno al 80-90%, casi a 10 años,
independiente de la profundidad de la respuesta, la calidad de la respuesta alcanzada tras el tratamiento, e incluso en escenarios terapéuticos en los cuales el tratamiento no se pautaba hasta la progresión de la enfermedad. Y luego vimos además que esta clasificación fenotípica era útil también con vistas a la estratificación del riesgo del paciente con mieloma aquiescente y también aquellos pacientes con amiloidosis sistémica primaria. Y debo poner en valor que, fruto de las muy buenas relaciones que el Grupo Español de Mieloma tiene con sus colaboradores internacionales, Sí. todo lo que vimos en España lo pudimos reproducir, corroborar en series internacionales. Al final, en ese trabajo hemos estudiado a más de 5.000 pacientes con una gamapatía monoclonal. Entonces, hasta aquí la descripción del trabajo, de los resultados que hemos obtenido. Luego viene el valor añadido de ese trabajo cooperativo. Por el hecho de que hemos acumulado una macro base de datos, el Big Data, obtenidos de forma estandarizada, centralizada a nivel nacional, con una muy buena correlación entre los datos del laboratorio y los datos clínicos, el valor del ensayo clínico y de la investigación translacional en el ensayo clínico. A raíz de ello, pudimos generar una calculadora que está disponible en la página web mgeslide.com, que cualquiera puede acceder de libre acceso y que cualquier centro hospitalario en el mundo puede introducir ahí los valores que obtiene en su laboratorio y saber si su paciente cumple o no con criterios de fenotipo MGS-like. E incluso dimos un paso más y en base a los macrodatos del Grupo Español, esa calculadora que está disponible online permite predecir cuál es la supervivencia esperada a 5 años de un paciente con esas características y otras, como el estadiaje, la genética, el tipo de tratamiento, la respuesta alcanzada al tratamiento, etc. Es decir, en definitiva, poner a disposición de la sociedad herramientas de libre acceso para predecir el futuro basadas en la acumulación de datos generados en las últimas 2 décadas de trabajo del Grupo Español. Es decir, del pasado al futuro. Y por eso yo creo que es algo muy, muy nuestro. Los avances son extraordinarios en todos los sentidos. No solo en los tratamientos, también en todo lo que sin duda está haciendo. En fin, es extraordinario. Se está utilizando mucho. Luego, ¿sabéis? Las herramientas de sí. La inteligencia, de hecho, en ese trabajo, no es que hayamos usado inteligencia artificial, pero Sí. estamos muy cerca. Y hemos usado algunas herramientas estadísticas que Sí. se usan en la inteligencia artificial. No estamos ahí, pero no estamos lejos. Yo creo que sí, ha de llegar, nunca en sustitución del experto y del criterio clínico del experto, pero como una herramienta más. Sí, es decir, yo creo que seremos mejores, yo creo que no dejaremos de ser profesionales sanitarios porque venga la inteligencia artificial. Yo creo que seremos mejores profesionales sanitarios en tanto y cuanto nos dejemos ayudar por esas herramientas. Sí. Bueno, pues fenomenal. Me parece, bueno, todo lo que me cuentas siempre me parece maravilloso, ¿no? Y sobre todo pues con la trayectoria, ¿no? De tantos años, ¿no? Y todo lo que habéis avanzado en no tantos años, yo diría sobre 15, ¿no? 15 años, sí, más o menos. 15, con los tratamientos y vosotros en laboratorio es abismal la investigación también biológica, ¿no? O sea, saber de dónde viene el mieloma, que en definitiva también a través del Lengus, ¿no? Estáis por ahí buscando algo, ¿no? ¿O no? Sí, es decir, de alguna forma nuestro enfoque refleja el empuje de los tratamientos y las nuevas expectativas que todos los que estamos
en el mundo del mieloma, desde el paciente hasta el sanitario, hasta el investigador, tiene, que es esto siempre a más. Entonces, yo creo que el gran avance que hemos visto en el tratamiento del mieloma activo en los últimos años, al menos a mí, me está empujando más y más al origen de la enfermedad, por qué aparece la gampatía, por qué aparece el mieloma, cuál es el mejor momento para tratar, con vistas a curar, y atendiendo al hecho de que esa banda monoclonal es algo que siempre va a estar ahí, además en una sociedad que está cada vez más envejecida, tratar de filtrar muy bien lo que realmente es clínicamente relevante y nos debe preocupar, y lo que ojalá pudiera dejarnos más tranquilos y quitarnos mucha ansiedad, que sé que es algo que muchas personas tienen una vez detectada esa banda monoclonal. Sí. Bueno, pues mucho ánimo, que ya sé que lo tienes, mucho apoyo, yo creo que por parte de los pacientes, por parte de las personas que tienen gamapatía monoclonal de significado incierto, que siempre están muy preocupadas y siempre están preguntando, ¿no? Y ellas mismas algunas veces se dicen, me estoy preocupando por esto, pues si tengo un mieloma, ¿cómo estaré, no? Es muy difícil, ¿no? No preocuparse, pero bueno, yo creo que hay que hacerlo en su justa medida, ¿no? Y sabiendo que la investigación va muy por delante, ¿no? Que antes no era así, pero ahora sí lo es, de nuestra preocupación o de la preocupación que puede tener una persona con este tipo de alteración, ya no sé cómo voy a llamarlo, ¿no? Alteración, ¿no? Hallazgo. Hallazgo. Una vez me dijeron, una vez Javier, la rubia, me dijo, es un hallazgo de laboratorio, ¿no? Y yo pensaba para mí, pero yo cómo voy a decir que es un hallazgo, o sea, me era como complicado, ¿no? Porque el que lo está pasando, pues lo está pasando mal. Pero yo creo que establecer el nombre, yo creo que es importante también, ¿no? Para, bueno, pues igual que tenemos que empezar a dejar quizá de decir que es incurable el mieloma, ¿no? Pues no darle pues esa negatividad, como decías tú antes, tan relacionada con la enfermedad maligna a la gamapatía monoclonal de significado incierto. Sin duda, con cautela, no bajando la guardia, siguiendo trabajando como venimos trabajando, creo que debemos ser optimistas en relación al presente y al futuro. La cautela siempre es necesaria. A mí cuando me dicen algunas veces algún paciente, pues me han dicho que ya no, que estoy en remisión, que ya no tengo que volver hasta dentro de 6 meses. Y yo le digo, no, malo, malo. Tú dile que quieres volver antes, ¿no? Porque yo creo que es muy importante en el mieloma, esto es una opinión mía, ¿eh? Pero en el mieloma múltiple son muy importantes las revisiones. Sí. Y las revisiones son pesadas porque es un coñazo, pero hay que hacerlas. Y yo creo que bueno, no me quiero poner de tal, pero lo digo, yo llevo 14 años enferma y llevo yendo a Salamanca cada 2 meses, desde hace 14 años, ¿no? Y si en algún momento dices, pues el verano, digo, no, yo cada 2 meses, porque creo que ahí está que si aparece algo, pues, como se dice muchas veces, cogerlo a tiempo antes de que haga más daño, ¿no? Y vosotros estáis en ese camino con el Engus y con muchas otras cosas. Creo que es importante. Bueno, Muy bien. muchas gracias, Bruno. No te robo más tiempo. A ti, Teresa, y a la comunidad por arroparnos tanto. Realmente nos sentimos muy arropados y estimulados por vuestro cariño y cercanía. Os lo merecéis. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.